de cambio climático, por favor. Entonces, sin más, iniciamos la charla, el conversatorio del día de hoy y prestos a recibir sus consultas. Gracias. Por favor, es Bien, importante que nos indiquen el numeral. Andy, soy yo, discúlpame. Es importante que nos indiquen el numeral de la consulta para ser más rápidos y efectivos al momento de dar la respuesta. El numeral y el ítem que ustedes, por el cual ustedes están consultando. bien, creo que estamos fríos en esta sesión. ¿Podrían dejar su mensaje, por favor? O Isa, no sé si te parece, si tienen la función, en todo caso, de dejar el micro abierto para hacer más Sí, ellos pueden rápida la habilitar sus consulta. micros. Pueden habilitar sus micros. Bien. Si alguien de los presentes quiere tomar la palabra, por favor, siéntase en la libertad de hacerlo. Solamente para un orden, quizá vamos levantando la Dando manito las manos, sí. para tener un orden. Alicia, Alicia, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, Bien, Alicia, Ay, muchas, te ¿cómo escuchamos bien. están? Buenas tardes. Qué bueno, muchas gracias. Tengo una consulta con respecto al punto D13. Es en el tema de presupuesto y quería saber en especificaciones técnicas cuánto detalle debo ponerle o qué me recomiendan, qué me sugieren. Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, cuando colocamos algún bien, un equipo que vamos o pretendemos adquirir, lo primero que debemos, o lo que se van a fijar nuestros evaluadores es la pertinencia de este equipamiento respecto a las actividades del proyecto. Ahora, lo que sí también estas especificaciones, estas características, lo que van a permitir también conocer es digamos, el tamaño de este equipo. ¿No? Por ejemplo, si tenemos la capacidad y otros elementos a tomar en cuenta, recordemos que en las bases del concurso señala que el equipamiento es a nivel prototipo, no es para equipamiento grande que sea utilizado en temas comerciales, ¿no? Entonces, las especificaciones técnicas van a permitir darnos claridad respecto a la dimensión del equipamiento que se pretende adquirir. El detalle tiene que tener las especificaciones básicas que permitan dar claridad a lo que vamos a adquirir. Ok, gracias. por favor, ¿Alguna si otra alguien consulta, por más favor? desea abrir su micro, por favor, para poder hacer las consultas. Sí, por favor, solamente comentarles que este espacio es para que podamos conocer más acerca de aquellas dudas, aquellos elementos que de repente debemos considerar como parte de nuestro proceso de formulación. ¿Sí? Buenas tardes, ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes. Carlos Peña del grupo de IC Marisol. Una consulta. Lo siguiente, lo que pasa es que nosotros, la empresa ya ejecutó ejecutó un proyecto de la parte de alto riesgo, como se puede decir, en la primera fase, ¿no? Que correspondió a una especie marina, que fue el tema de la domesticación, la reproducción y el alevinaje de una especie marina que ahorita la tenemos en cautiverio y que ya está en tercera generación. Un proyecto sobre el tema del cultivo, la reproducción del pargo lujano, del Ujú. pargo peruano. Entonces, en esta parte del proyecto ya la empresa
está procediendo a llevar a una escala, tal como dicen las bases, a validar técnicamente y comercialmente ya el preengorde, la precría, el preengorde y engorde en sistemas controlados. Consulta técnica que nosotros acá tenemos es que este proyecto consta o se puede decir está contemplado dentro de la validación porque ya no tenemos el riesgo principal que era obtener los alevines, ¿no? Ahorita ya vamos por una situación que es engordarlo para que llegue a un tamaño de, se puede decir por especie, Comercial. más de 500 gramos para posteriormente validar comercialmente qué es lo que podemos vender. Un HG, un filete o un valor agregado, ¿no? Que prácticamente nuestra validación exacta ahorita está entre cuáles que podemos obtener mayores rentabilidades en el mercado, porque el mercado de este producto o en este momento es liderado con una especie nativa, se puede decir, de Perú, es liderado por Centroamérica y por Ecuador, ¿no? Teniendo nosotros la especie y vamos por el tema del cambio climático, es de que prácticamente esta especie en los bancos naturales de los ecosistemas ya se está depredando, ya no existe, ¿no? Ya de la presión de pesca que hay. Esa es la consulta, ingeniero. Bien, Carlos, muchas gracias por la consulta. Bien, esto, lo primero que tenemos que recordar que este concurso de validación de la innovación apunta a realizar tres acciones claves, ¿no? Son tres bloques clave. La validación técnica, que principalmente lo que queremos aquí es afinar todas las metodologías, tecnologías que se requiere con la propuesta. En este caso estamos hablando de un cultivo de una especie en sistemas controlados. Entonces, en este punto lo que vamos a buscar es que esto sea reproducible y se alcance la talla comercial, digamos, en el periodo de ejecución del proyecto. Entonces, ustedes aquí van a tener que demostrar todos los avances, los logros alcanzados respecto a esta tecnología o estas técnicas, ¿no? Segundo, segundo que vamos a validar es el aspecto comercial. Entonces, y aquí ustedes también van a tener que mostrar o sustentar información respecto a el primer encuentro que han tenido con el mercado. Es decir, si hay aceptación o no hay aceptación, cuál es la presentación ideal con la cual vamos a llegar a nuestros potenciales clientes, sea en fresco, sea de repente en alevinos, para que otros reproduzcan el cultivo, si es que es factible o no, o un tipo de corte en especial, si va a ser envasado al vacío, es decir, ustedes deberían haber identificado previamente y ensayado brevemente cuál es el mejor tipo de presentación en el cual el mercado me está apuntando. Para eso hay un sustento detrás. Y el tercer punto que abarca esta convocatoria es el del empaquetamiento. Y el empaquetamiento como tal tiene que ver todas aquellas estrategias, elementos, registros, certificaciones requeridas para poder colocar este producto digamos, al futuro cliente que ustedes están designando, ¿no? O sea, o eligiendo a cómo voy a llegar, si es directamente al consumidor o de repente a distribuidores. Son elementos que vamos a ir definiendo. Si voy a ir en un envasado tipo Ziploc, voy a ir en presentación de N kilos, gramos, etcétera. Entonces, esa información es la que ustedes van a tener que ir sustentando, pero no olvidemos que debemos brindar información respecto a los primeros avances respecto a esas acciones. Por favor. Ok, Eh, Andy, tenemos una consulta en el ingeniero, chat. Sí, Ah, perdón. perdón, Darwin. Carlos, Disculpe. ¿deseas hacer una repregunta? Sí, por favor, me generaba una pequeña duda. Ingeniero, lo que sucede es que no, efectivamente lo que tú dices es correcto, pero ahorita eh, el tema del pargo es un producto que es aceptado en el mercado internacional, ¿no? Por el mercado europeo, Japón, Corea y Estados Unidos. Pero sin embargo, hay una gran situación
que si bien es cierto, podemos definirnos, como tú dices, en un solo producto, pero por ejemplo, en Japón, cuando se hizo la feria de Hamburgo, las muestras, Japón lo compra fileteado, ¿no? Ujú. Compra el producto fileteado y es aceptado en el mercado. Pero de ahí, si por ejemplo Estados Unidos no te compra filete de pargo, lo compra entero, en piezas Correcto. enteras. Y por ejemplo, Europa lo compra en otra especie que le llaman por lanzas, que es parte de pecho y parte de espinazo. Entonces, en ese tema, sí tenemos la aceptación, pero el tema de la validación va de que ya es un producto que cuando se tuvo las muestras fue aceptado en los tres. Entonces, lo que podemos ver y enfocamos es de que creo que la designación qué producto yo lo puedo ver y lo pongo en mi estrategia de negocio, es que yo lo haría de acuerdo al precio del mercado, donde yo tendría mayor ganancia, ¿no? Porque, por Es ejemplo, te correcto. digo, el Perdón, filete, por Carlos, ejemplo, solamente también para darle espacio a las demás personas. Sí, ya, efectivamente, entiendo la preocupación por cuál va a ser la presentación a elegir, si puedo elegir una o más presentaciones. Eso va a depender de la estrategia que ustedes consideren pertinente. ¿Correcto? Entonces, si ustedes consideran que necesitan de tres o más presentaciones, no hay ningún problema. Solamente tengan en consideración el alcance y los costos que implica realizar más de una presentación. ¿Sí? Entonces, ¿pueden realizarlo? Sí, sí pueden correcto, realizarlo. correcto. Solamente tengan en cuenta esos números, ese historial, esa información que ustedes ya tienen de mercado, ¿no? Y cuando lo traslade a la parte técnica y a todo lo que implica poder, uno, desarrollar o mejorar las condiciones del cultivo, para obtener el, digamos, el individuo, aquel tratamiento que tengo o que voy a darle para ponerlo listo o empaquetarlo para el mercado, también son acciones que vas a tener que demostrar cuáles han sido los pasos previos y si se han logrado aquellos elementos, aquellas, digamos, no sé, en cuanto a temperaturas, vida útil, los preservantes u otros elementos que se están considerando como parte de la obtención del producto. Este, Cuánto se ha avanzado en ese proceso, porque no solamente estamos hablando del tema de cultivo, sino estamos hablando también de otras metodologías para conservación del producto que yo pienso llevar al mercado. Entonces, hay bastante detrás, quiero lograr como objetivo del proyecto y e ir detallando aquellas actividades, acciones que tengo sí o sí que realizar para lograr aquello que he identificado que me pide el mercado. Gracias. Ok, Andy, entonces vamos en una consulta de Carlos Vera. Indica, mi primera consulta era con respecto al flujo de caja. En mi proyecto seguí los pasos según lo requerido en el video instructivo, pero este arrojaba un TIR IBAN alto, más del 200%, y traté de ajustarlo, ya que los resultados son en base a los resultados, son en base a lo que hemos tenido en la fase de pruebas piloto que hemos venido Ujú. realizando o haciendo, pero aún así pude bajarlo y aterrizarlo a un 70%. ¿Está bien o es algo que hay que revisar más? Y refiere una sección B3, Uy, Isa, no sé si soy yo B3.1, o es tú 3.2. que Sí. se está yendo el audio. Sí, yo también te escuché así. No sé si... A ver, respecto al flujo. Sí, respecto del flujo. Carlos Vera, ¿te leo de nuevo la consulta o sí me la entendiste? No. Andy, ¿me escuchas? Nosotros te escuchamos. Sí, parece que es un problema de Andy. Un segundito, por favor, ya volvemos. Gracias.
la consulta. Hola, Sí, hola Isa, ¿me Andy, ahora escuchas? ya. Sí, te fuiste un rato. Listo, Ya. ¿Te leo nuevamente la perdón. consulta o si logras entenderla? Sí, tuve un problema con la conexión. Ya. Como decía, ¿te leo la consulta nuevamente Bien, o- me había quedado en la consulta respecto dice, sí, lo voy a leer yo. Sí, lo voy a leer ¿Seguro? yo. Porque, Baja un tir y un band muy alto, ¿no? Andy, de repente Lo estoy, por el tema de sí, lo la estoy leyendo, cámara, no te preocupes. sí, se te está ¿Sí? entrecortando. Ahora A está un ver, poco más, ahora, más estable. listo. Ok, mi primera Ok, consulta era solamente a la consulta que me realizabas, sí, Sí, perdón, continúa, a la continúa. consulta que me realizaban, efectivamente, sí es que la información consignada le sigue arrojando un TIR y un ban altos, habría que ver aquellos elementos que se están considerando como parte de esta acción, ¿no? Sin embargo, si se considera que la información que ha sido consignada es la más próxima a nuestras operaciones, a lo que estamos buscando, pues ni modo, ¿no? Presentemos esa información tal y cual como se está apareciendo. No hay forma que darle. Si eso es lo que nos Ok, arroja el sistema y el archivo, por ahí quedamos. ok, gracias Andy. Otra consulta de Valeria Junes. Para la modalidad validación de la innovación en cambio climático en el inciso C.12, enfoque de transición justa, nuestro proyecto se trata sobre un aplicativo. ¿Se puede incluir el porcentaje de participación de mujeres en en el equipo técnico y usuarios potenciales? Ok. Lo que respecta al enfoque de transición justa, principalmente lo que hace referencia es ver participación de mujeres, comunidades en ese sentido. Andy, Lo que tenemos que discriminar si es que realmente te hay fuiste una un rato, te muteaste un rato, o sea, no se potencial, te escuchó un rato. sí, a ver, voy a tratar de conectarme de repente. Bien, a todos, ¿me escuchan bien? Disculpen Sí, el sí te escucha bien. inconveniente. Voy a cambiar de operador de repente porque Ujú. hoy día me está fallando la señal. Bien, si me escuchan, veníamos hablando sobre lo que es transición justa. Ujú. Y lo que vamos a mirar por un lado, si es que en el diseño, en el desarrollo del proyecto, realmente hay una participación de mujeres, poblaciones vulnerables o comunidades indígenas, si realmente hay una participación directa. Y lo otro es el impacto que hay respecto a estos mismos puntos. Tenemos que realmente no forcemos la idea por decir, ah, sí, mi proyecto va a dar trabajo, pero y pongo un número al azar, o sea, o que voy a tener relación indirecta con tales comunidades, y ese es el impacto. A veces esa información cuando lo colocamos no es del todo precisa y podemos caer en el error de que en vez de sumarnos a la propuesta, nos debilite la misma. ¿Sí? Entonces, porque si no se ve un impacto potencial y si no se ve una este, potencial participación de mujeres, comunidades o pueblos indígenas, entonces simplemente las van a desaprobar. Entonces, seamos muy cautelosos cuando consignemos esta información, por favor.
Ok, Andy. Pregunta de Alicia Cabar. En el punto B, punto 3.2, adjuntar flujo de caja y evaluación económica, la consulta es, en el video sugieren usar el TIR como el flujo de caja acumulado, pero en el formato está configurado con el flujo de caja nominal. ¿Cuál debo usar? Eh, bueno, yo arriesgaría por lo que está en en el formato, porque ese es el modelo que se está empleando. Por favor, tomemos en cuenta ese archivo, por favor, para presentar la información. Ok, gracias. Una consulta de Carlos Vera respecto de la sección B.4.1. ¿Cuál es el objetivo de la consulta? Él dice, ¿no? En el supuesto que la empresa no recibe el financiamiento por parte de Proinnovate o es contemplando tal financiamiento, respecto de la sección que te mencioné, Andy. Eh, Hay aquellos ingresos adicionales, ¿no? Como que también se tiene que valorizar los ingresos por parte del proyecto. Eso también debe considerarse dentro del formato, el Ok, flujo de caja proyectado. Ujú. muchas gracias, Andy. Por favor, si alguien tiene una consulta adicional o quiere decirla a través de los micros que están disponibles para ustedes, o en todo caso coloquen la consulta en el chat de esta reunión, por favor. Ya, aquí hay otra consulta, Andy. Para la modalidad de validación de la innovación en cambio climático, en el inciso C.12 o numeral 12, enfoque de transición justa, perdón, nuestro proyecto se trata, es la misma consulta, perdóname. Ok. Em, Respecto de la consulta anterior, Ujú. el señor Vera consulta, no es del flujo, es justo una consulta específica que dice capacidad y previsiones financieras para la implantación y escalamiento de los resultados esperados. ¿Me dejé Ok, entender, Andy? sí, en ese punto entonces lo que tenemos que señalar es qué acciones yo voy a, o qué, sí, qué acciones voy a realizar o tengo contemplado realizar para poder tener digamos, esos ingresos o esas capacidades adicionales para escalar los resultados del proyecto. Es decir, van a ser préstamos bancarios, voy a tener sociedad, o sea, ¿qué acciones yo contemplaría para poder escalar e ingresar al mercado? Ok. ¿Alguna consulta adicional, por favor? Tanto por chat o por micrófono. Andy. Sí, ah, ok, hay otra consulta al respecto. Si la innovación es una mejora de proceso, ¿el prototipo a describir es el producto obtenido por el proceso mejorado? bien. Lo que nosotros hemos ido desarrollando hasta este punto he obtenido un prototipo. Sin embargo, este prototipo aún requiere mejoras. Esas mejoras van digamos, a salir como parte de las acciones de este proyecto. ¿Correcto? Entonces, yo por un lado voy a tener mejoras en aspectos técnicos, tecnológicos, ¿no? Tomando en consideración también en mucho porcentaje de la opinión de mi futuro consumidor, ¿no? De mi mercado. Es por ahí que les voy dando esos atributos que se requieren para acercarme más a lo que realmente desea mi mercado potencial. Entonces, y las actividades tienen que ir en esa línea. ¿Qué voy a obtener al final? Un producto con aquellos, digamos, no es un producto en sí, es como sería mi futuro producto, ¿no? Con muchas de las características deseables. Ok, Andy. Andy, uso una repregunta del señor Carlos Vera respecto Ujú. de la capacidad y previsiones que hace un ratito acabas de aclarar. Él repregunta si es como, la consulta es, ¿no? Si es como actuaría la empresa si no tuviese los fondos, ¿cómo lo financiaría?
O sea, A es ver, post recepción del financiamiento, está él haciendo las consultas, ¿no? O no sé si quiere él mismo tomar la palabra para hacer la consulta a ver, y que entendamos mejor. Carlos, por sí, favor. ya, perfecto, Carlos, no hay problema. Lo que entiendo aquí es, nosotros hemos obtenido, o sea, lo que se está pidiendo es, una vez que tú has desarrollado el proyecto y que has tenido y que vas a tener un potencial producto comercializable. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para que esto que he obtenido, que he desarrollado y he validado, ¿no? Realmente lo llevo a que sea un negocio? Entonces, ¿qué actividades, qué acciones voy a desarrollar para realmente poner este producto en el mercado? ¿Por qué? Porque necesito hacer muchas, voy a tener estrategias de negocio, voy a tener que hacer temas de producción y todos los demás. Entonces, para poder tener el financiamiento, el capital para poner mi producto en el mercado, ¿qué acciones debería realizar? ¿O cómo es que yo pienso hacer para llevarlo al mercado? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que colocar en esta sección. Correcto, postfinanciamiento para escalar el producto. Ok, sí, ya está respondido con la respuesta. Bueno, indicarles mientras tanto que ambos concursos, tanto validación de la innovación en el enfoque cambio climático y en el enfoque tradicional, cierran este 14 de mayo a la 1 de la tarde. Andy, hay otra consulta. Respecto de la sección C, numeral 5.1, el plan metodológico del proyecto, diseños experimentales, sistemas de registros, técnicas a utilizar, factores y variables a estudiar, entre otros. La consulta es, ¿cuál es la estructura idónea para abordar el plan metodológico para que sea más entendible? Primero, describir procesos y cómo se aborda y luego su formato de validación. Ok, en el plan metodológico lo que voy si bien tenemos digamos, como parte del formulario, el detalle de las actividades, acciones que se deben contemplar, ¿no? Para llevar a cabo la propuesta, adicionalmente se les pide un plan metodológico. En ese plan metodológico vamos a brindar mayor detalle específico de la manera, de la mejor manera de presentarlo es con métricas cualitativas, pero sobre todo cuantitativas de qué acciones, tiempos, recursos yo voy a necesitar para llevar a cabo la propuesta. Objetivos claros, medibles, ¿no? Un alcance también el cual sea realista y en la metodología ser lo mayormente preciso en cuanto a las acciones que tengo que realizar para obtener aquellos elementos que necesito sí o sí lograr y que son claves para desarrollar mi producto. O sea, en otras palabras, este, tendría que contemplar aquellas acciones específicas y claves necesarias para demostrar que lo que yo estoy proponiendo y que voy a desarrollar realmente cumple con las necesidades, con los requisitos para lograr los objetivos de mi propuesta. Ok, consulta de Georgina Flores. Si mi prototipo no va a competir con proveedores internacionales que atienden al mercado peruano con un producto similar al mío, ¿debo considerarlo en el cuadro de atributos? Lo digo porque su producto y el mío tienen similitudes, a diferencia que la competencia nacional es inferior a mi propuesta. Deberíamos, cuando hagamos la comparación de tributos, debemos compararnos con los mejores, porque nuestro producto debería competir con los mejores, sea en el mercado nacional como en el internacional. En ese sentido, cuanto mejor desarrollemos nuestra propuesta y pongamos a los mejores competidores que existen en el mercado y nos diferenciemos de ellos, entonces, genial. Eso vamos a tener que demostrar. Ok, Andy, muchas gracias. Al momento ya todas las consultas tienen una respuesta. Déjame buscar, por favor, si han llegado algunas más. Eh,
han sido respondidas o tienen respuesta ya todas las consultas que han venido haciendo, Andy. Bien, no sé si alguien, algún participante tiene una consulta adicional. Aprovechemos, por favor, que estamos próximos a culminar con este proceso concursal. En todo caso, mientras van apareciendo algunas consultas extras, solamente recordarles que si tienen algún inconveniente respecto de repente a la plataforma, que de repente falle al hacer algún clic por ahí, escribamos al correo de soporte sistema, cualquier tema tecnológico. Si hay consultas adicionales que aparecen después de esta charla, por favor realizar el correo de consultas que se señalan en las bases del concurso, ¿sí? Ujú. Y nada, Sí, voy invocarlos a a que poner todas presenten, las direcciones aquí para que puedan escribir. correcto, invocarlos a que no presenten a última hora, en el último día, su propuesta, por favor, porque se puede saturar el sistema y por aquellos, digamos, inconvenientes que a veces suceden en la vida, puede quedarse afuera nuestra propuesta. Andy, ya, hay una Ujú. consulta. eh, a ver, déjame ver. El prototipo que viene funcionando en nuestra empresa es un cúmulo de procesos manuales con potencial de automatización, pero los resultados que ya hemos obtenido han sido favorables. En este caso, ¿sí es elegible para validación de la innovación? Ok, tendríamos que ahí definir si es que la propuesta realmente ha superado digamos, esa fase de prototipo. Si tenemos aquellos elementos que nos diferencian de la competencia, recordemos que la innovación es aquella que nos permite ser diferentes y sobre todo de diferentes que tenemos una oportunidad de mercado. Si cubrimos esos aspectos, ¿no? Si yo realmente soy diferente, tengo atributos mejores que la competencia y tengo esa oportunidad de mercado, ya, por un lado, entonces puedo decir que mi propuesta es innovadora. Ahora, ¿en qué momento me encuentro de la innovación? Necesito todavía definir mi prototipo, llamarlo prototipo como tal, superar el riesgo tecnológico, porque si no supero el riesgo, me enfocaría en un concurso de innovación empresarial. Sin embargo, si ya superé el riesgo tecnológico y lo que me quedan hacer son adecuaciones a este prototipo para acercarlo más a lo que sería mi potencial producto, entonces caería en lo que es validación de la innovación. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tendría que discriminar, ¿no? ¿En qué estadio se encuentra mi desarrollo? Gracias, Andy. Consulta de... A ver, espérame, se movió. De Yasmín... A ver, de Inyo. Yasmín Quinjo, sí, Quinjo o Quinjo. Nosotros tenemos dos proyectos, una operadora de turismo y una café tienda. ¿Deberíamos enfocarnos solo en uno de los proyectos? Es su consulta. Ok, este, el- las bases del concurso señalan de que podemos eh, postular más de una propuesta, sin embargo, solamente ganaría una, ¿no? Entonces, y quedándonos tan poco tiempo, ¿no? Para presentar la propuesta, yo me enfocaría a aquella que quizá tenga mayor potencial de negocio, o sea, digamos, de convertirse realmente en un negocio potencial y que esté más avanzada quizá en su proceso. Tendría que discriminar en cuál ir avanzando más. Entonces, ahí ustedes, quienes son conocedores de lo que vienen desarrollando y conocedores de lo que su mercado necesita, entonces van a tener que discriminar, al menos en este momento, por una de ellas y enviar la propuesta. Si no hay inconveniente y les alcanza el tiempo para presentar las dos, bueno, no hay ningún problema, presenten las dos, ¿no? Pero
Ahorita el tiempo y lo que ustedes consideren como estrategia de la empresa, cuál es el más importante. Entonces yo personalmente yo me inclinaría por aquella que tiene quizá para mi consideración mayor potencial. Ok, Andy, tenemos algunas consultas sobre las bases del concurso. Em, a ver, espérame un segundito. Em, Ever Ángel consulta si es que el financiamiento o al financiamiento se puede incluir, en el financiamiento se pueden incluir compra de materiales para infraestructura o mejoramiento para el proyecto, como por ejemplo aislamiento térmico de una sala de frío. Ok, en la base del concurso se señalan que hay adquisiciones principalmente o contrataciones de servicio para adecuaciones, ¿sí? Y sobre todo aquellas adecuaciones que van a permitir poder desarrollar el producto, ¿no? Y sobre todo las etapas de lo que se requiere en aspectos tecnológicos. Por ahí tiene que ir el presupuesto. No es que yo voy a levantar un cuarto, no es que yo voy a cambiar todos los sistemas de señalización, no es que yo voy a poner un cuarto en frío. No, esas son actividades que corresponden netamente a la empresa como parte de esa actividad comercial. Los recursos tienen que ir en dirección a lo que necesita el proyecto para validar su funcionamiento en aspectos tecnológicos específicamente en los aspectos técnicos. Andy, Ricardo Rachumi pregunta, estamos proponiendo una mejora de proceso para duplicar nuestra producción, entonces no vamos a comercializar la mejora del proceso, por lo tanto consulto, la evaluación del mercado y la identificación de competidores debe estar referida al producto. Ok, lo que estamos haciendo o lo que se está proponiendo aquí es una innovación en proceso. Ahora, van a tener que demostrar esa innovación, porque si yo escucho la palabra incrementar, ¿no? De repente puedo decir que voy a comprar maquinaria y voy a incrementar mi producción, ¿no? Entonces, ¿dónde está la innovación ahí? Yo compro más maquinaria, adquiero una mejor tecnología y la pongo en mi empresa. Ahí no veo innovación. Ese es como se le llama a nosotros una solución llave en mano. Compro y pongo. Entonces, lo que tenemos que ver es qué acciones, qué actividades, dónde está la innovación en las mejoras de mis procesos para poder incrementar mi producción. ¿Sí? Ahí, en ese punto es que yo tengo que demostrar el carácter innovador de mi propuesta. Ok, si eso conlleva también a que mejore mi producto, no solamente que produzca más, sino que le dé otros atributos diferenciales a mi producto, estaríamos hablando de una innovación en producto y en proceso. Entonces, tenemos que definir bien el alcance de nuestra propuesta, aquellos elementos, sobre todo, que me van a permitir decir que esto se trata de una innovación. Veámoslo así, por favor. Andy, ok. Por favor, comunicarle al señor Lorenzo Giordanelli que ya hemos tomado conocimiento de la consulta que nos viene a hacer y vamos a hacer el seguimiento respectivo. Eh, Andy, hay una consulta respecto de lo que se podría definir como riesgo tecnológico. Eh, ¿Significa que exista la tecnología o que no haya disponible tecnología? Ok, como le decíamos, en la definición es algo, podríamos hablar de innovación incremental o radical. Radical es si es que no existe, incremental si es que mejoro lo ya existente, ¿no? Cambio algunos elementos, algunas acciones y le voy a dar aquellos atributos diferenciales que me permitan diferenciarme, valga la redundancia, de mi competencia. Entonces, si hablamos bueno, o lo que corresponde a la consulta, entonces hablaríamos de una innovación incremental donde yo me voy a enfocar en mejorar lo ya existente, pero dándole aquellos elementos que me permitan diferenciarme de lo que ya existe actualmente en el mercado. Y es por eso que es importante hacer una búsqueda exhaustiva en diferentes fuentes para ver qué es lo que se ha venido realizando y si lo que yo estoy proponiendo es igual, o mejor dicho, similar, o realmente encuentro elementos
diferenciales a lo que ya se ha realizado en el país o en otras partes del mundo. Ok, muchas gracias, Andy. Ya no tenemos consultas, eh, han sido todas resueltas. No sé si tú quieres eh, ahondar en algún tema o en todo caso dar algún mensaje adicional, Andy. Bien, gracias, Isa. No, a ver. De entre las recomendaciones, siempre está de hacer un doble clic sobre lo que ya hemos escrito, tratar siempre de sustentar todos lo que hemos venido presentando en el formulario de la mejor manera digamos, como adicional, si tienen fuentes bibliográficas, si tenemos datos de algunos reportes o de la literatura científica, colocarlos para que tengan esos insumos nuestros evaluadores, colocar métricas, por favor, en la medida de lo posible, sobre todo si hablamos de aquellos elementos diferenciales, buscar también aquellos competidores que se están posicionándose en el mercado internacional. Con ellos debería compararme, porque como ustedes saben, con este tema de la globalización, no hay barreras, ¿no?, en las cuales en algún momento estos competidores puedan llegar a nuestro país. Entonces deberíamos ser lo suficientemente sólidos para que ante un ingreso nosotros tengamos un producto o un servicio que pueda ser igual o superior a lo que ellos proponen. No solamente me enfoco en aspectos tecnológicos, también tengo que enfocarme en aquellos elementos de mercado que contribuyan por un lado a la reducción de costos y por el otro lado a incrementar lo que es mi producción. Eso, y nada, invitarlos a que por favor no esperar al último minuto, reitero, para el envío de sus postulaciones. Y nada, agradecerles por su participación, su tiempo y espero realmente que tengan éxito a la hora de que sus resultados salgan como ganadores. Muchísimas gracias, Isa, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Andy. Recordarles, como dijo Andy, que no esperen hasta el último momento y la fecha de cierre de este concurso es el 14 de mayo a la 1 de la tarde. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en otra oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.